que tú eres mi amparo. Una de las cosas que a veces olvidamos en el tiempo de Cuaresma es que son tiempos de penitencia. A veces me causa un poco de tristeza cuando voy a celebrar la misa y a veces el coro entona muchos cantos festivos como si fuéramos una eterna Pascua. Pero este es un tiempo en que la Iglesia nos pide cantos penitenciales, cantos de reconocer que somos pecadores, que necesitamos purificar nuestras vidas. A mí me encanta cantar en la misa, pero dijo, vamos a bajar, dije, vamos a poner cantos más solemnes para darle importancia. Estamos en una misa de Sagrado Corazón de Jesús, estamos en una misa de reparación. Entonces oramos por los que no oran, pedimos perdón por los que no piden perdón. Y celebremos esta misa con todo nuestro corazón por aquellos que desprecian la misa, que no la valoran. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente ante Dios nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas y pidamos perdón profundamente arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrojémoslo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos.
Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no nos mancharemos las manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó al hombre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios le acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Echaron mano,
Lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme ustedes, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Y Jesucristo mismo lo dijo. El Evangelio nos dice, el Evangelio de San Juan, que vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pues sabemos que esa luz es Jesús. Y sabemos que ese Hijo de Dios que vino a los suyos, al pueblo judío, porque Jesús es judío, y su pueblo lo rechazó. Y aquí nos encontramos en esta situación. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, vemos la narración de José el soñador. Jacob tuvo bastantes hijos, y este último muchacho, bueno, después de él vino Benjamín. José le decían el soñador, tenía sueños, y sueños reveladores, sueños que provenían del mismo Espíritu de Dios. Lo había ungido, le había dado esa gracia especial. Dios concede sus dones como Él quiere y a la manera como Él le gusta. Pero había un problema con José. José no era prudente y él habló de más. Y eso le granjeó la envidia de ¿quiénes? De sus propios hermanos. Y todo había sido por un sueño que él les narró, que había visto a varias estrellas, eran como 12 estrellas, el sol y la luna, y que cuando él estaba entre ellas, las estrellas, el sol y la luna, se postraban y se inclinaban ante él. Y decía, eso significa, el sol es mi papá, la luna es mi mamá, y las estrellas son ustedes. Y como yo soy el que tuve el sueño, pues yo soy el centro de atención. Y pues imagínense, se ganó la antipatía de sus hermanos. Si no lo querían, pues llegaron a odiarlo. Y el papá era muy bonachón. Y a ese muchacho le regaló una túnica de muchos colores. O sea, una imprudencia también por parte del padre. ¿Por qué? Porque pues a los hijos hay que amarlos a todos y aquí hizo una preferencia. El muchachito pues se veía feliz, se sentía soñado con su túnica. Y todavía el papá dice, ve allá con tus hermanos, llévales la comida y lo que necesiten. Imagínense a los demás hijos trabajando tremendamente en las zonas semidesérticas, criando al ganado, recogiendo leña, haciendo las labores típicas de los pastores, etc. Y llega el otro bien vestido, muy elegante, bien fifí dirían en México, bien elegantioso, y pues surgió el enojo, la envidia, y de la envidia venía el deseo de asesinato. El plan original era matarlo. Lo atraparon, lo desnudaron, le quitaron la vestimenta y luego agarraron un cabrito, lo ensangrentaron y eso fue la que le van a su papá. Encontramos esta prenda tirada, ¿no era la prenda de tu hijo? Para que su padre pensara que se lo había comido o devorado una bestia. Y el hermano mayor, que se llamaba como yo, Rubén, dijo, no lo matemos, vamos a echarlo aquí en el pozo y a ver qué hacemos con él. Pero el plan era rescatarlo para regresarlo a su padre. A fin de cuentas era el hermano mayor, pues siempre uno se preocupa, ¿verdad? Bueno, yo no soy el mayor, pero es el más preocupón y trata de saber con las cosas. Vemos la historia.
lo venden como esclavo y va a dar a Egipto. Todo eso nos recuerda también a otro personaje, a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Jesucristo vino con el gozo, anunciando la buena nueva. Vino a revelarse que era el Hijo de Dios, que venía a salvar a la humanidad. Pero sus hermanos no lo quisieron, lo rechazaron. Lo que vivió José es exactamente la profecía para nuestro Señor Jesucristo. Su propio pueblo lo rechazó, lo vendió, lo echó para afuera, lo mandaron de esclavo a una tierra extranjera. Pero después nos enteramos que en todas estas cosas terribles que vivió José estaba la mano de Dios. Hay un dicho en la iglesia que decimos: Dios permite el mal porque de ahí va a sacar un mayor bien. Y es lo que sucedió. ¿Qué pasó después? Este muchacho sigue teniendo sueños, a pesar de que le va peor, lo meten a la cárcel también, sufrimientos, pero después el faraón tiene unos sueños. Una de las personas que es rescatada le avisa: oye, pues yo conozco a uno que estuvo en la cárcel que revelaba sueños, y los que los revelaba y se entendían los sueños y se cumplían. Y el faraón lo manda a sacar. Le explícame los sueños y le dice los sueños y le dice la interpretación. Entonces el faraón queda sorprendido y le dice: a ti te pongo encargado de todo. Haz graneros, dedica a hacer todas las cosas necesarias. Y la fama de José creció como la espuma del mar. Y fue nombrado, como decir, un gran visir, el siguiente, el segundo después del faraón. Ahora acá nos encontramos en el Evangelio. Jesucristo está hablando con los meros dueños de Israel, los sumos sacerdotes y los fariseos. Los fariseos se preciaban de conocer la ley de Dios y ayunaban y hacían sus oraciones, etc. Y los sumos sacerdotes, pues por parte de Leví, del sacerdocio levítico de Aarón, pues tenían ese puesto. Pero la historia que narra Jesús es la historia de Israel. La viña es el pueblo de Israel. Y lo interesante es que el propietario, el dueño, plantó el viñedo. Dios plantó el viñedo. Dios puso la cerca. Dios puso el lagar. Dios construyó la torre para que hubiera un vigilante. Y después lo alquiló. O sea, encárguense ustedes, pero yo les pongo todo. Quédense con la parte de la ganancia, pero a mí me dan mi parte. O sea, era algo justo. Pero ¿qué sucedió? La ambición. Llegado el tiempo de la vendimia, pues el hombre dijo: bueno, es tiempo de mandar a mis criados para que me den la parte que me corresponde. Yo les estoy dando el agua, les estoy dando todo. Pero la envidia, la ambición llegó tan fuerte que dijeron: no, ¿por qué le vamos a dar a los que trabajamos nosotros? Nosotros tenemos... Espérate, Dios es el dueño. Pero estos se apoderaron de la viña. Y estos personajes que manda a sus criados nos está refiriendo que Dios mandó jueces, mandó reyes, mandó profetas para anunciarles el mensaje. ¿Y qué sucedió? Los rechazaron, los mataron, los persiguieron. Jesús está hablando en este momento de la historia del pueblo de Israel. Dice: Dios les mandó profetas, les mandó, y ustedes han rechazado, los han matado, han hecho esto mal. Pero ¿saben qué? En la historia, el dueño del viñedo dice: voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. ¿Y cuál lo respetaron? Ahí viene el hijo, matémoslo y nos quedamos con todo. ¿Y qué les dice? ¿Qué hará el dueño del viñedo con estos hombres? Dice: mandará, y le dicen: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: pues la historia es esta, son ustedes. Llegó el momento de Dios para ustedes y ustedes lo han rechazado. A mí me van a matar, ustedes me van a querer acabar conmigo. Y ¿saben una cosa? Dios les va a quitar todas las bendiciones que ustedes tenían y se las dará a otro pueblo. Y tal y como dice aquí, se cumplió. Y dice: Dios
lo que por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Dios quiere un pueblo que produzca frutos. Hoy el Evangelio de Jesús sigue siendo rechazado. Jesucristo ha sido desplazado. Ahora ya no es Jesús el centro de la vida de los hombres, sino el hombre trata de creerse Dios, creerse omnipotente. Ya no te necesitamos, Jesús, ya no te necesitamos, Dios, ya no te necesitamos, Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer las cosas como queremos. Y Dios tiene eterna paciencia. Pero siempre dentro de la iglesia hay almas dispuestas con un corazón de servicio, con un corazón de entrega. Y dice, y estoy pidiendo un pueblo que produzca sus frutos. Qué fácil es decir venir el jueves en la noche a hacer oración. Pero hemos tenido el día de trabajo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen sus obras, tienen sus actividades en el hogar o en el trabajo. Y venir y quedarte desde las 10:30, prepararte hasta terminar. Tal vez algunas personas te podrán decir, ¿qué significado tiene eso? Estás perdiendo el tiempo, ya deberías acostarte, ¿por qué no lo hacen un sábado, en domingo? Pero Jesús así se lo dijo a Santa Margarita María. Quiero que el jueves a las 11 se reúna, hagas una oración, una hora de reparación de 11 a 12 y el primer viernes ofrece tu comunión. Y nosotros lo estamos haciendo. Y no solamente nosotros, otros lo han hecho a través de los siglos. Y muchas personas en este momento en otras partes del mundo lo están haciendo. Estamos unidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo que produzca sus frutos. Lo que estamos haciendo aquí, ¿lo hacemos por nosotros? No. Lo estamos haciendo por otras personas que no les interesa esto, que no están interesados en Dios. Para algunos será, ay Padre, pues estamos perdiendo el tiempo. No, porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Y qué sabes tú y qué sabré yo? De que esto que estamos haciendo en este momento, de estar de rodillas orando, pidiendo por tanta gente, Dios responderá a esas oraciones. No nos toca a nosotros ver el fruto tal vez aquí, pero tal vez Dios nos lo muestre en la eternidad. Nuestro desvelo, nuestro trabajo, nuestras oraciones tendrán su recompensa en conversiones de nuestras propias familias, tal vez muchos de nuestros seres queridos que están padeciendo en el purgatorio, o personas desconocidas que a través de nuestra oración que hemos hecho esta noche están siendo alcanzadas en alguna parte del mundo. Dios maneja sus cosas como Él quiere. Y nosotros pues estamos aquí para servirle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Pidamos al Señor por el Papa Francisco. Va a ser un viaje a Irak. Para que el Señor lo cuide y lo proteja, envíe sus ángeles de protección, que ejerza su ministerio petrino dando consolación y fortaleciendo la fe de tantos cristianos en Irak y en esas zonas del Kurdistán que están sufriendo terriblemente por causa de otras religiones distintas que atacan la fe cristiana. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras comunidades cristianas de aquí de los Estados Unidos, que pues a través de toda esta pandemia pues muchos lugares se han enfriado, para que el Señor suscite en el corazón de tantos cristianos una sed de Dios y vuelvan a la casa del Señor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades que cada uno de ustedes tiene. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las personas que han participado a través desde hace años en la devoción al primer viernes de cada mes al Sagrado Corazón, por todos los que lo han recibido en esta parroquia, por los que se han enfermado, por otros hermanos que han muerto, para que el Señor les bendiga en todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Pidamos por las almas del purgatorio, especialmente por los sacerdotes, para que el Señor en su gracia les conceda
el perdón y la paz y alcancen a mirar el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos también por el Padre David Bergeron, que es el párroco de esta congregación, de esta comunidad parroquial, para que el Señor lo ilumine, le guíe con saber su perfecta voluntad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, todas las peticiones que hacemos en este momento y también las que hemos guardado en nuestro corazón y que tú las conoces. Atiéndelas a través del sacratísimo corazón de tu Hijo y por su preciosísima sangre. Amén. Nos podemos sentar para nuestra liturgia eucarística. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas, moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos. Lávame, Señor, de todos mis delitos y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y compensas, por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pidamos por nuestros seres fallecidos. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Las personas para recibir la comunión la van a recibir directamente en su.
Ya saben las normas, estar de rodillas con la mano extendida así, o de pie con la mano extendida para recibir el cuerpo del Señor y checar que no quede ninguna partícula en su mano, se consume todo.